norte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, estimados estudiantes, una vez más aquí con ustedes. Doy la bienvenida al profesor Freddy. Muy buenos días, profe Freddy, ¿cómo ha estado? Profe, ¿cómo ha estado, queridos estudiantes? ¿Cómo han estado? Espero que ellos estén bien allá, ¿cierto? Desde sus casitas, desde los estudios, ¿no? Claro, debe ser que sí. Ahora se encuentren muy bien allá. Sí, claro que estén. sí. Y un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Muy bien. Vamos a dar inicio a una clase más de ética y educación. Hemos estado trabajando durante las semanas unos elementos muy importantes para la ética. Trabajamos ética y democracia la semana pasada. Siempre me gusta hacer una retroalimentación del tema anterior. Qué bueno es que ustedes puedan nuevamente unirse a nosotros para realizar esta retroalimentación que hemos estado trabajando desde el principio, desde esta primera unidad que nos ha favorecido muchísimo en el conocimiento. Entonces, qué rico es que ustedes y yo volvamos otra vez a leer, mirar, discernir qué entendemos nosotros por la ética y la democracia, que es ahí donde nos habíamos quedado la semana pasada. Habíamos dicho que la educación debe pretender por escenarios democráticos justos y equitativos, buscando contribuir en la construcción de ciudadanos íntegros. Qué bueno es que nosotros podamos encontrar ese tipo de personas, ¿no? Buscar que la educación pretende, ¿no? Que sacar al mundo, al exterior, personas íntegras en todas las áreas, ¿no? No solamente en la académica, sino también en la personal, que es lo que más adelante decimos, ese estudio, esa academia me hizo persona. Eso también es muy importante. Ahora, de allí que el profesional docente debe entender que no es enseñar los derechos humanos, que los vamos a ver más adelante, como una opción más, no, sino como un principio imperativo del desarrollo del ser humano, que me parece muy importante. Y de ahí que necesitemos nosotros reevaluar, revisar, y quisiera invitarlos unos minuticos a que ustedes vean este video que me parece muy importante y que nos puede ayudar para la vida académica. ¿La democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público.
Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Bueno, muy bien. Vamos a dar aproximadamente 2 minuticos, ¿cierto, mi profe? Claro, Freddy? mi profe, 2 para minutos. que ustedes puedan analizar, mirar y nos puedan escribir ahí al foro qué piensan, ¿no? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es su aporte que nos pueden dar también con base en este video que acabamos de observar? Muy bien, mis estimados estudiantes, ya les dimos un muy buen espacio para que ustedes nos ayuden con sus reflexiones, qué piensan ustedes relacionado con este video que ustedes acabaron de ver. De ahí la importancia de hacernos una pregunta. Les dejé una pregunta de la semana: ¿qué hace la educación por la democracia? Vamos a ver ustedes qué me dicen, ¿no?, en sus aportes allá en el foro. ¿Qué hace la educación por la democracia? Hay una reflexión de Efraín González Luna que quisiera leer. Voy a tomar el atrevimiento de mencionar lo que él nos dice: el conocimiento y difusión de la verdad objetiva mediante la práctica de la libertad de procesar convicciones fundamentales y de expresarlas, el derecho de asociación y de la legítima competencia, sobre todo política. Estos aspectos fundamentales se refieren, como ustedes comprenden, a fundamentos de la actividad misma de la democracia, el consenso y el diálogo, y finalmente la opción por los medios pacíficos y el esfuerzo constante por alejarse de la violencia. Son algunos aspectos de la democracia que requieren un constante esfuerzo educativo. ¿Qué piensa mi profe Freddy? Efraín González, bueno, admirable, ¿no? Definitivamente. Finalmente hay algo que yo rescato de ese elemento ahí, de esa frase, y es mirar el consenso y el diálogo. Es fundamental. Yo creo que eso hace parte de que la educación haga parte, valga la redundancia, de la democracia. O sea, la democracia con educación son unidas. No puede haber un Estado, una sociedad, una comunidad, una familia
si no hay estos dos elementos. Si no hay un diálogo, si no hay un consenso, si así no se pongan de acuerdo, porque no siempre las dos partes se ponen de acuerdo, pero sí que haya una familiaridad en forma de diálogo. El diálogo tiene que ser muy, muy objetivo, ¿cierto? Muy racional, no el capricho, ¿cierto? De tener mi posición frente a, sino también escuchar a la otra persona y ser sensato para que haya una conciliación o un consenso, como lo dice el maestro Efraín González, ¿no? En esa frase que usted expone, esa reflexión. Ese es un elemento muy importante. La educación tiene que dar todos los pasos, los medios, los recursos para la democracia. Hacer dramatización, si es posible, con los mismos estudiantes, llevarlos a ellos a concientizarse de la importancia de estos valores, ¿no? De la libertad, del diálogo, de la comunicación. Hay muchos medios, hay muchas metodologías pedagógicas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes. E insisto, siempre estaré molestándolos a ustedes porque van a ser docentes, porque a no ser que ya estén ejerciendo, no sé, pero en el ejercicio de la educación se necesitan estas herramientas para que nosotros podamos abonarle a la democracia. Claro que tanto la necesita, ¿no? Sí, hoy supuestamente un Estado, como lo decíamos en la clase anterior, un Estado social de derecho donde no se deja ver el diálogo ni el consenso, donde seguramente hay una serie de imposiciones por medio del gobierno, de quienes dirigen nuestro país, a veces ni siquiera de quienes dirigen nuestro país, sino de nosotros mismos. A veces nosotros somos autoritarios en diferentes situaciones en nuestro espacio académico, con nuestros estudiantes, somos muy autoritarios y no permitimos que haya ese diálogo, porque yo como docente quiero tener la razón en todo lo que propongo, todo lo que digo, todo lo que expongo. Entonces yo muchas veces quiero tener la razón. Y muchas veces no contamos que la otra persona, quien me está escuchando, de pronto tiene buenos fundamentos, no mejores fundamentos seguramente, sino buenos fundamentos que ayudan al proceso de la democracia en el campo de la educación. Veíamos la clase pasada sobre los mecanismos de participación, ¿cierto? Sí, señor. Y que esos son importantes, son los que se manejan, son los que están ahí. El video también les aportaba bastante a para argumentar, ¿cierto? También estos instrumentos que nos pueden ayudar a nosotros a la democracia. Qué bueno es que Efraín González también nos da una luz de la importancia de la democracia desde el aula, ¿no? Desde la educación. Y de ahí que podamos nosotros continuar con el siguiente tema. Nosotros estábamos dando apertura, incluso de la semana pasada, sobre los derechos humanos. ¿Qué entendemos por los derechos humanos? ¿Qué son? Bueno, a nosotros, ¿en qué nos sirve o en qué nos interesa? Miren, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Eso lo vamos a manejar más adelante. Inherentes, son importantes, ¿verdad? Sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entonces, aquí tenemos nosotros algo muy importante que nos defiende para la vida y que nos ayuda bastante. Vamos a tener el concepto en sí de qué son los derechos humanos, conjunto de normas socialmente exigibles que se fundamentan en los valores y garantizan una relación armónica entre la persona y la sociedad, entre la persona y la sociedad, ¿cierto? Y la palabra armonía, ¿no? Ese término en axiología tiene que ver y está relacionado con la paz. Son muy uniditos, Cuando nosotros hablamos de armonía es estar bien con los demás, Claro. Eso es, además de estar bien con uno mismo, porque si uno no está bien con uno mismo, va a ser muy complicado estar bien con los demás. Muchas veces tiene que uno decir, déjeme contar hasta 10, ¿cierto? Sí, claro. Déjeme contar hasta 10, respirar, para que se me quite este mal genio o el mal temperamento, y ahí sí hablamos. Además, ese es uno de los elementos, la armonía con uno mismo y con el otro es uno de los varios elementos para ser feliz. Ayer, precisamente, que era el día de la felicidad a nivel mundial, ¿no? Y está categorizado Islandia, Irlanda, Dinamarca, como países, los 3 países más felices del mundo.
¿cierto? Porque cumplen algunos estándares precisamente de lo que está mencionado ahí. Y dése cuenta, mi profe, que no estamos hablando tanto de los derechos o lo que yo estoy diciendo. Y si le incluimos los derechos humanos, pues con mayor razón, ¿cierto? ¿Hace parte de qué? Del estado feliz de una persona para consigo mismo, para con la sociedad, ¿cierto? Y entonces eso implica seguramente el concepto de ser armónico, de vivir en paz, de vivir tranquilo, de ser justos, etcétera. Qué bueno es que nosotros a esos elementos le pudiéramos agregar también necesidades. Miren que ahí está que también se nos permite exigir la satisfacción de algunas necesidades. Nosotros tenemos necesidades. En la sociedad hay necesidades. Claro. Si me atropellan, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Hay una necesidad. ¿Por qué me atropelló? ¿O por qué me golpeó? ¿Yo qué hice para eso? Siempre busca uno una pregunta del por qué de esa situación que pasó. Pero no solamente ahí, sino también hay otras necesidades, ¿no? En la familia, en la casa, violencia intrafamiliar. Eso se presta mucho todo el tiempo. Cuando se agrede, ¿no? Y hay 3 formas de agresión, ¿no es cierto? Y hay manifestaciones verbales, físicas y psicológicas, donde nosotros podemos agredir, afectar también a las demás personas, ¿no? Si nosotros hablamos de una manera, digamos, agresiva o, digamos, tratando de hacer sentir mal a la otra persona. Un ejemplo, tú cariñosamente le puedes decir a tu pareja, gordita, linda, mi amor, y otra cosa es decirle gorda, inmunda, horrible, terrible, venga a ver. Claro. Son 2 situaciones diferentes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí hay un maltrato psicológico, o la que lleva y la que trae, y te trae, sí, pretende que su compañera sea tratada como una servidumbre o qué sé yo. También hay ahí maltrato psicológico. Y si ustedes van a ser docentes, entonces también podemos hacerlo con nuestros estudiantes, ¿verdad? Claro. Nosotros hemos tenido muchos casos de agresión psicológica, Claro. y ahí hay una necesidad de decir, bueno, ¿y usted por qué me está tratando así? ¿Por qué me habla de esa manera? Pero también está la física, que es con los golpes, y que es grave, porque solo faltan 2, como decíamos, para que se dé una disputa, Claro, y de esa disputa puede salir alguien muy bien maltratado, claro. ¿verdad que Sí, señor, así es. Entonces, qué bueno es que nosotros manejemos también la física, la psicológica y la verbal, porque nosotros de alguna manera siempre tratamos de agredir al congénere de alguna manera porque estamos pasando por alguna situación difícil. Hay necesidades, hay que mirar qué necesidades, no solamente afuera, sino también dentro de la casa. Hay una situación, mi profe, de agresión que se ve cuando nosotros escribimos. Okay. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos, no tanto en la parte lo que yo escribo, Transcribir, ¿cierto? Sino la letra. Tengo entendido que psicológicamente, cuando nosotros le escribimos a alguien con letra mayúscula, eso es una forma de agresión. ¿Sí? Entonces, es bien interesante. Hay unas connotaciones. Sí, hay unas connotaciones. Ahí Claro, interesantes. exactamente. Cuando yo escribo con mayúscula a alguna persona, todo en mayúscula, la estoy agrediendo. Claro, otra cosa es un título, o un no, subtítulo, claro, y otra cosa es hacer una, Entonces una aquí carta. yo tengo el poder, ¿cierto? Y yo lo agredo a usted diciéndole por más las palabras dulces que pueda decirle en ese escrito. Pero el hecho de escribir en mayúscula es una agresión. Eso es un elemento importante Sí, que hay que claro, tener presente. hay que tenerlo en cuenta Profe porque Freddy, muchas nosotros gracias. Eso tenemos es un eso. aporte interesante y que a veces nosotros no entendemos, no conocemos, pero que ahí están. Entonces, qué bueno. Además de esas necesidades, ¿no? Los derechos humanos están ahí, ¿no? Por una necesidad. Necesitamos nosotros mirar dentro de nuestro contexto social cómo estamos y de qué manera nos estamos desenvolviendo. Hay unas características de los derechos humanos y están unos términos, ¿no? Inalienables, hay unos términos inviolables, universales. Vamos a retomarlos aquí desde la parte universales, ¿no? Pertenecen a todos sin distingo de alguna clase, ¿no? Son universales, es decir,
pertenecen a todo tipo de personas, raza, religión, género, nacionalidad y demás, ¿no? Es imprescriptible, no se adquiere o se pierden, son permanentes, están ahí, ¿no? Inalienables, no se pueden transferir, inviolables, son ahí, están, son inherentes a la persona. El Estado es garante, es decir, también ahí debía haber colocado Estado con mayúscula, ¿cierto? Porque es importante tener en cuenta que el Estado también tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿correcto? Y que son los que están ahí importantes en la Constitución del 91. Eso le voy a decir que la Constitución nos garantiza. Si ustedes, yo insisto en esto, mi profe, queridos estudiantes, si ustedes miran el preámbulo de la Constitución, dice el Estado garantiza, son 8 elementos: la paz, la economía, el trabajo, la educación, la convivencia, el respeto, la responsabilidad. El Estado a mí me garantiza como ciudadano esos elementos. Y por eso Estado, a donde yo voy es que el Estado por eso tiene que ser en mayúscula. Claro que sí. Entonces es muy importante tener presente que somos una sociedad de Estado de Derecho, que necesitamos estar ahí a la vanguardia de estos elementos. Y que esa la vanguardia no es tanto que va a pasar mal, sino también aprendérnoslos, tenerlos en cuenta también para cualquier tipo de necesidad. Acuérdense de lo que dijimos antes, ¿no? Agresiones, los tipos de agresión. Y cómo estamos, qué tipo de necesidades tenemos nosotros en ese momento, y de ahí la necesidad que nosotros los tengamos en cuenta, y si es necesario aprendernos, pues los aprendemos, pero por lo menos tener en cuenta los vitales para nosotros, ¿verdad? Y son también irrenunciables, nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos, ¿o sí, profe? Sí, no, nadie puede, no sé. Imposible, ¿no? Imposible. El derecho a la vida, sí, claro. ¿Y cómo? De ahí tanta polémica ahorita con el aborto. Es una polémica bien grande, sí. Porque dice, bueno, el Estado tiene ahorita 3 formas para dar permiso a que haya o exista el aborto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empieza un análisis bien interesante. Ahí está ahí está en la jurisprudencia, ¿no? En el año 2005, en la 305, si no estoy mal, la jurisprudencia 305, donde están las 3 formas de poder, y eso es constitucional además, ¿cierto? Pero es bien chocante con la situación. Claro que sí, ahí tenemos que estar muy pendientes del contexto, ¿no? Son indivisibles, forman parte de un sistema armónico, ya habíamos hablado, ¿cierto? Y además de que se deben ejercer teniendo en cuenta los derechos de los demás, que esos son los que están relacionados con lo relativo, ¿no es cierto? Siempre tener en cuenta eso. Son 2 elementos también muy importantes, relativos e indivisibles. Nosotros no podemos pasar en alto este tipo de características porque están ahí y son necesarias, y desde el punto de vista de los derechos humanos los vamos a abordar todo el tiempo. Hay una primera generación, segunda generación, tercera generación. La primera generación de los derechos civiles y políticos, ¿no? Porque no solamente son políticos, sino también son civiles. Perdón que empiece al revés. A veces uno piensa que es sí, la palabra político, alguna vez ya lo había mencionado aquí, viene de Roma, raíz latina, ¿cierto? Estamos hablando de la necesidad de saber gobernar. Esa es la política. Aquí no hemos podido entender bien el contexto de la política. Pero también a nivel político los derechos humanos se violan bastante. No quería utilizar el término, pero es la verdad. Y no solamente en la política, también a nivel cívico y a nivel civil. Los griegos llamaron a la política algo muy sencillo, ¿no? O la definieron más bien de una manera muy sencilla, como el arte del buen vivir. Ok. Sí, los griegos definieron la política como el arte del buen vivir. De qué manera se vive, cómo se comporta, cómo se hace. Es decir, las mínimas normas de convivencia de lo que hablábamos anteriormente entre el diálogo, el consenso, el respetar, la tolerancia y todos estos elementos que estamos y vamos seguramente a seguir mencionando. Miren, esa primera generación tiene que estar ahí muy presente, ¿no?
también necesitamos mirar las libertades clásicas originados en la Declaración de los Derechos del Hombre, que gozan de protección jurídica. Eso sí también es muy importante, ¿cierto, mi Claro, profe? mi profe. ¿Tiene algo que abordar de pronto en ese contexto relacionado con los derechos del hombre, mi profe, que nos pueda Claro que sí, ampliar? mi profe. De pronto antes de continuar, Sí, sí. viendo la anterior diapositiva, si quiere la pasamos, la anterior, exactamente. No, Ahí, acá. sí, no, la otra, la anterior, esa, no, la siguiente. La siguiente. La siguiente, anterior. la siguiente. Esa ahí. La anterior. Eso ahí. Donde dice las necesidades. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué necesidad? ¿Por qué hubo necesidad de los derechos humanos? ¿Sí? Precisamente por la Segunda Guerra Mundial. O sea, el contexto, ¿no? Sí, señor. La Segunda Guerra Mundial que dejó los miles de muertos, ¿cierto? O millones de muertos que hubo, ¿cierto? La crisis económica, la crisis administrativa, la crisis social y demás situaciones. Entonces, surgió ahí una necesidad viendo estas situaciones. Entonces surge la necesidad de ¿qué? De crear una serie de elementos que se llamaron los derechos humanos. Y de ahí surgió la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Con los 194 países que existen hoy en día, más las 46 islas que todavía no son reconocidas. Entonces surge esa necesidad para tratar de darle como algo humanitario a las personas que estaban o que padecieron o que sufrieron el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge la Organización de Naciones Unidas para darle protección, para darle como una pequeña solución o un pequeño aliento de vida a aquellas personas que quedaron vivas y que los diferentes estados que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial pues tengan como la posibilidad de ¿qué? De decir, oiga, mire, yo quedé mal, la situación administrativa de mi estado, de mi país es esta y por lo tanto necesito ¿qué? Una ayuda. Y entonces surge la Organización de Naciones Unidas con los diferentes países y lógicamente para colaborar y para apoyar todo este proceso de discriminación, de hambruna, de muerte, de crisis en todos los aspectos. Entonces de ahí surgen los derechos humanos. Y están contemplados, además de eso, están contemplados en nuestra Constitución a partir del artículo 46 hasta el artículo 92. Muy bien. Y eso está relacionado, incluso no hemos salido de la primera generación. Claro, ¿cierto? ahí está, cuando usted nos decía, derechos del hombre gozan de protección jurídica, ahí está, ¿cierto? Ahí está lo que estamos diciendo. La protección jurídica que gozamos los estados, todos los países que hemos sufrido o que tenemos algunas necesidades, lógicamente que son, yo creo que todos, a pesar de que algunos viven mejores que otros, pero tenemos necesidades en diferentes aspectos. Muy bien. Vamos con la segunda generación. Antes del programa, o antes de la clase, estábamos hablando aquí en estudio con el profe Freddy, hablando sobre los derechos humanos, pero relacionados con la parte económica, social y cultural, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que en esta segunda generación también ustedes y yo podamos revisar, mirar y observar cómo estamos en ese cuento, en esa historia, en esto de la economía, de lo social, de lo cultural, y cómo la política también está abordando estos elementos, incluyendo el mismo Estado, ¿verdad? Derechos iguales para hombres y mujeres, o sea, que no solamente los hombres tienen derecho a, sino también las mujeres tienen derecho a, no solamente a su propio género, no solamente a que no se le vulneren sus derechos por ser mujeres, porque eso también está sucediendo, Sí, claro. porque hay mucho hombre, hay mucho señor por ahí en la calle que piensan que la mujer es menos que el hombre y empieza el machismo más impresionante. Es claro que a nivel costumbrista nuestro país tiende a ser muy machista. Alguien por ahí decía, no, es que mi mamá me dice cuando entro a la cocina que no me puede ver ahí porque huele, un hombre en la cocina no huele bien. Sí, Pero claro. eso ya es parte como La cultura, ¿no? la cultura de una época pasada. Ahorita ya no. Hoy día nosotros los hombres ya estamos Claro. jugándola en toda y colaborando en lo que más se puede también Claro. en estos elementos. Y ahí hay dos conceptos, mi profe, que yo incluyo, y uno es la responsabilidad y otro es el compromiso. Yo como hombre respondo,
¿cierto? De pronto mensualmente, con las cosas económicas, ¿cierto? Yo respondo. Deberes y obligaciones. La mesada, exactamente. Sí. Pero la responsabilidad tiene que trascender, ¿cierto? ¿A qué? Al compromiso, lo que usted mencionaba. ¿Cuál es el compromiso? Oiga, yo en mi hogar llego, por más de que llego cansado, pero mi esposa, ¿cierto? O mi pareja está en una situación, yo le colaboro, Sí, ¿cierto? claro. Arreglando la casa, limpiando el mueble, limpiando tal cosa, colaborándole en muchos aspectos. Ese es el compromiso al cual nosotros, o esta situación, verdaderamente como que apunta, ¿no? ¿Sí? Yo, genéticamente como hombre, tengo el deber ser de realizarlo, ¿cierto? Ya eso de que la mujer es la que cumple con los oficios de la casa, eso como que ya Ahorita está, ¿sí? ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Y está cambiando. Y en el otro aspecto, a nivel político, por ejemplo, la mujer es una imagen impresionante. Sí, sí, Nos sí. damos cuenta cuántas mujeres son cancilleres en muchos estados del mundo, cuántas mujeres han sido presidentes, ¿cierto? Cuántas mujeres son cancilleres, ¿cierto? Del estado del gobierno, y son las que ponen la cara frente a puntos suspensivos. Exacto, muy bien. Aquí también nos dice en esa segunda generación, nadie estará sometido a esclavitud, nadie será sometido a torturas, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, libertad de pensamientos, libertad de expresión de ideas. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando veamos los 30 elementos que hacen parte de los derechos humanos, que son muy, muy importantes, podérnoslos digamos, memorizar o por lo menos recordar en algún momento, ¿no es cierto, profe? La tercera generación, derechos colectivos, busca incentivar el progreso social y elevar a, ¿no? digamos, la calidad, ¿no? de vida de las personas. ¿Cómo es eso de la calidad de vida, profe? Yo creo ¿Cómo lo vemos por ahí? yo lo haría muy sencillo. La calidad de vida es mantener una vida tranquila, armónica, que el Estado a mí me garantice una buena salud, que desafortunadamente no la tenemos, que el Estado a mí me garantice una buena educación, desafortunadamente la tenemos, pero muchas veces a nivel privado, es decir, nos toca esforzarnos muchísimo para que nosotros de nuestro bolsillo sacar para nuestro estudio. La salud, la buena alimentación. Aquí Colombia, mi profe, queridos estudiantes, Colombia produce alrededor de 9.000 millones de toneladas de alimento al año, solamente en el Magdalena. 9.000 millones de toneladas. Y hay gente, muchas familias muriéndose de hambre, tanto especialmente en la parte norte de Colombia y en la parte sur de Colombia. Eso es muy, muy preocupante. Entonces, esos son por lo menos 3 elementos donde pueden haber muchísimos, donde yo tengo que elevar mi calidad de vida. Y el Estado tiene que garantizarme esa calidad de vida. O sea, yo tengo que esforzarme, ¿cierto? Yo tampoco, a veces nosotros en Colombia, bueno, hay una catástrofe, hay una situación de invierno, de verano, no sé qué más, y nosotros le reclamamos al Estado, le pedimos, oiga, ayude. No, nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? Japón tiene una situación de estas, por ejemplo, de inundación, de un terremoto, y ellos nunca le piden colaboración al Estado. Por ellos mismos salen adelante, tienen una mentalidad muy grande para poder ellos mismos salir adelante. A nivel del mundo existe lo que llamamos nosotros el asistencialismo, ¿no? Asistencialismo. Asistencialismo. De vivir pues pegado a la falda del gobierno para que nos den. Claro. Sí, no. La asistencia del Estado siempre para que esté manteniéndonos, ¿cierto? De eso es lo que nos está tratando de decir a nosotros el profesor Freddy, ¿no? Pero la calidad de vida también está en nosotros. Sí, claro, uno mismo. En uno mismo. La calidad de vida también se gana. Exactamente. La calidad de vida también es un esfuerzo. No sé, hay muchas situaciones que nos limitan. Es verdad. Sí, hay muchas situaciones, pero... Hay situaciones que nos pueden limitar, ¿verdad, profe? Sí, vale, sí. Pero también tenemos que tener valor, claro, y tomar fuerza y con ahínco salir adelante, porque no nos podemos quedar atrás. Muchos de nosotros tuvimos que trabajar y estudiar. Yo fui uno, doy mi testimonio. Yo también. Papá me ayudó hasta cierto punto en el colegio. En el colegio. Ya el resto a mí me tocó estudiar
Perdón, trabajar y estudiar. Trabajar de día y estudiar de noche. Nos toca, a muchos. Acostarse uno a la medianoche y levantarse a las 4:30 de la mañana. Claro que sí, como muchos de los que Sí, nos claro, pueden estar viendo muchos de ahorita. ustedes, sí, claro. Muchos de ustedes pueden estar ahorita precisamente por eso estudian en este sistema virtual, ¿no es cierto? Exactamente. Para poder trabajar y darse un espacio para poder seguir estudiando, Exactamente. y hacerse persona, ¿no? Qué bueno y qué bonito es que la calidad de vida también tenga un esfuerzo, Sí, se claro. da con un esfuerzo. Sí, porque todo gratis tampoco. No. ¿Cierto? Todo gratis. No. Bueno, entonces yo tengo todo gratis. No entonces, valora, no se valora, exactamente, no valora. Y cuando uno recibe muchas cosas gratis, exactamente, cae en ese error grandísimo de no valorar y de que no le importa absolutamente nada. Miren, también aquí es muy importante mirar que hay una identidad nacional. Nosotros tenemos que hablar también de identidad nacional y cultural. ¿Cómo estamos en esa identidad nacional y cultural? ¿Cómo estamos con la paz? ¿Cómo nos encontramos nosotros con la justicia a nivel internacional? ¿No es cierto? Los patrimonios de la humanidad, ¿cómo están? Es decir, todo es un contexto importantísimo, porque si hablamos nosotros de justicia internacional, hay mucho que hablar. Claro, claro Hay que sí. Vea, mi muchas- profe, una cosa importante ahí de identidad nacional, sencillo. Dos cosas, cuando nosotros arrojamos basura. Ajá. A mí eso me produce, no sé, cuando yo veo a alguien arrojar basura, ¿cierto? Un papel, no sé, a mí me produce vergüenza ajena. Aquí en Bogotá, cuando la gente se cola en el Transmilenio, a mí me da vergüenza ajena una situación de esas. Es muy triste, es preocupante. No es que no tengan, muchas veces se ha comprobado que las personas que se colan dentro del sistema articular Transmilenio aquí en Bogotá, tienen con qué pagar. ¿Sí? Tienen con qué pagar. Pero no lo hacen. Y es Y a una veces forma de corren protestar, riesgo. pero no, claro, y tras del hecho que se corre el riesgo y una cantidad de cosas Porque a veces alrededor con de eso. niños pequeños Sí, y claro, se suben. claro, es muy triste eso, es muy preocupante. Y eso es no tener una identidad nacional, una identidad cultural, y eso es hacer quedar mal, lógicamente, a un Estado, ¿cierto? Que me ha dado, que me está brindando la oportunidad de vivir, de estar, de tener una mejor calidad de vida, bueno, de muchos elementos. Eso es lo que llamamos nosotros de tercera generación, ¿no? Porque esos tres elementos son los que nos van a ayudar a nosotros a abordar los derechos humanos, ¿no? Digamos que poderlos explicar así minuciosamente uno por uno, pues nos lleva mucho tiempo, mas sin embargo trataremos de por lo menos leerlos, mencionarlos, tenerlos presentes. Ustedes también pueden abordarlos. Les queda de ejercicio, de tarea, que ustedes también puedan indagar uno por uno. Ahí está también la Constitución, ahí está también bibliografía muy interesante para que ustedes los puedan abordar uno por uno. Más sin embargo, quisiéramos darle como una leidita, Claro, si le una parece, lectura mi profe. rápida, claro, mi Así, profe. mi profe es ready, mirar y revisarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos todos nacemos libres e iguales. Pues eso sí, hay un problema a nivel mundial con ese primer punto, ¿no? Porque todavía hay esclavitud. Desafortunadamente, y más adelante nos van a hablar de ello, que es en el numeral 4, no a la esclavitud, y se contradice con el primero. ¿De Todos acuerdo? nacemos libres e iguales. Totalmente. No a la discriminación, y es lo que más hacemos, ¿no? La raza, o yo tengo más y él tiene menos, o yo estoy mejor posicionado, él no, o yo estoy mejor ubicado y él no. Una cosa es posición y otra cosa es posicionamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero nosotros necesitamos tener presente que en cuanto a la discriminación se puede dar de diferentes niveles, ¿cierto, mi profe? Claro. Diferentes niveles. Lo vimos también en otras materias, ¿no? De educación y sociedad, donde también se habla de la sociología, de la educación, y cómo están actuando los colegios o las escuelas, y cómo hay también discriminación en ellas. Sí, señor. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, hay uno que tiene celular, el otro no tiene celular, etcétera, etcétera. Y desde ahí también se dan muchos elementos discriminatorios, Claro, incluso desde la casa. La misma indiferencia. Albert Einstein decía, ya no me horrorizan tantos actos indiferentes de la gente mala, porque son finalmente malos. Me horrorizan son tantos actos indiferentes de la gente buena. Y la mayoría de nosotros somos gente muy buena, pero somos indiferentes. Esa es una forma de discriminación. Bien. Profe, muchas gracias. También nos dice el numeral 5, no a la tortura.
se ha presentado muchísimo en muchos países, incluso latinoamericanos, dejémoslo hasta ahí. Tienes derecho a ir a cualquier lugar, a cualquier parte, ¿es cierto? Todos somos iguales ante la ley, tus derechos están protegidos por la misma ley, no a la distinción ilegal, un derecho a un juicio justo, nadie se le puede culpar, ¿no? Hasta que no se le pruebe lo contrario. Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Ahí el 11. Derecho a la privacidad. Privacidad. Si tú tienes dentro de tu casa, bueno, y viene alguien y a afectarte, pues mira, ahí tenemos elementos que podamos mirar, pero también depende porque ahorita el nuevo código de policía te está abriendo campo en esa área, porque se hace mucho ruido, entonces la comunidad empieza a tener, ¿cierto? Su incomodidad. Bueno, en fin, por lo menos quiero abordar hasta el 12, ¿no? 13, libertad de movimientos, 14, derecho a un lugar seguro para vivir, derecho a una nacionalidad, y continuaremos la próxima clase abordando un poquito más estos derechos humanos. Entonces, les dejo esta imagen de tarea, además de seguir trabajando los derechos humanos. Revísenla, analícenla, ¿qué ven ahí? ¿Qué observan ustedes ahí? ¿Se están dando los derechos humanos o se están violando los derechos humanos? Para eso está el foro. Alimenten, por favor, el foro con estas inquietudes y con estos aportes desde este tema que es los derechos humanos. Mis estimados estudiantes, agradecemos mucho su atención, su presencia, estar con nosotros, acompañándonos en esta clase. Profe Frey, muchísimas gracias. Con mucho gusto, mi profe, queridos estudiantes, muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias a todos, buena tarde, buen día, adiós.